Este episodio es patrocinado gracias a Acerta, el Candesartán de Laboratorios Flutter. Muñecosa, dando cuerpo. Señores, ¿quién no se ha querido nunca hacer un cambiecito, una cirugía plástica y ponerse muñecosa? Porque cuando nosotros vemos a esas mujeres muñecosas, nosotras también queremos estar muñecosas. Y hoy tenemos aquí en Cardióloga Sin Presión el papá de las muñecas, el doctor Argenis Mercedes. Bienvenido, doctor Mercedes, a Cardióloga Sin Presión. Aquí estamos, un placer por la invitación. Esto es un conversatorio en familia para hablar de lo que es la cirugía plástica y la cardiología, ¿verdad? Exactamente, la cirugía plástica segura, que es lo que se busca. Eso es lo que buscamos. Y de una vez vamos a iniciar con esto entonces. Claro, claro. Ok, ¿cómo hacer una cirugía estética segura? Lo más importante cuando la paciente decide realizarse una cirugía plástica es buscar un cirujano plástico certificado. Aquí la ley de nuestro país es que tiene que estar inscrito en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que es la SODOCIPRE, la que rige que un cirujano haya cursado los protocolos, la seguridad, o sea, que haya hecho cirugía general, que haya cursado lo que es la cirugía plástica y que pertenezca a la sociedad. Después de ahí que cuente que ese cirujano esté en un centro avalado por salud pública y él por sí solo ya todo va a correr solo. O sea, lo que son las evaluaciones, lo que son los laboratorios. Como yo digo, ya un paciente llega a mi consultorio y no es verle el signo del dinero, es evaluarlo desde el dedo grueso del pie hasta la coronilla. O sea, para que sea un procedimiento quirúrgico seguro. Con una buena evaluación prequirúrgica cardiológica, señor, hecha por un cardiólogo. Exactamente. Desde el 2011, señor, así recordar mismo, que desde hecha el por un 2011 las evaluaciones para la cirugía plástica se precisan que sean desde el punto de vista de un cardiólogo, porque hay muchísimas enfermedades que, vamos a ser sinceras, nosotras todas aquí hicimos medicina interna, hicimos 4 años de medicina interna. Ajá. Y hay patologías que tú te la aprendiste en cardio. Totalmente. Exacto. Que tienen que ser, que tú tienes que saber diagnosticarlo, o sea que en otras especialidades se te hacía difícil diagnosticar. Argenis, y una pregunta. ¿Hay pacientes que simplemente no deberían hacerse una cirugía plástica? Para esos pacientes que deciden ya hacerse una cirugía plástica, es como un complemento. O sea, usted tiene que estar preparado, no solamente la parte monetaria, porque muchas personas creen, no, tengo el dinero, me quiero realizar la cirugía plástica, me la voy a realizar. Es usted estar preparado para un procedimiento que lleva riesgo. Sí, claro. O sea, un procedimiento mayor, porque no se puede subestimar. Una lipoescultura es un procedimiento mayor donde lleva anestesia, lleva muchas cosas que pueden poner en riesgo al paciente. O sea, la parte mental del paciente tiene que estar también como ready, ¿verdad? Que donde el paciente tiene que estar preparado para un postoperatorio que no siempre es bueno, porque eso depende mucho del umbral del dolor, cómo el paciente responde a los procedimientos. Y originalmente es un complemento desde usted explicarle a los familiares, me quiero operar, a mi esposo, me quiero operar, elegir un cirujano y usted estar preparado para ese postoperatorio. Ahora, yo no sé qué es lo que ustedes le hacen a los pacientes que cuando están en el postquirúrgico, yo no me vuelvo a hacer esto, y después que salen, oye, vete donde el doctor mío para que te evalúe. No, porque normalmente ella lo dice en eso el primer día, o sea, la primera semana, que es los días más difíciles, ¿verdad? Sí, pero ya después eso se le olvida, ya después que ya se ven esas curvas, esos senos y esas cosas bien paraditos. Ay, Dios mío. Yo llamo al Argenis para decirle, Argenis, vamos a hablar de la cirugía plástica y las enfermedades del corazón. Él me dice que esas mujeres no se operan a menos que yo hipertensa, controlada y qué sé yo qué. Precisamente, no es que la cirugía plástica está contraindicada de manera absoluta. No. Pero precisamente por eso, Argenis, y yo que trabajo de nosotras 4, creo que la que trabaja en cirugía plástica soy yo, tomando en cuenta desde el punto de vista médico-legal que la cirugía plástica es la única cirugía del mundo, la plástica, no la reconstructiva, para allá vamos más adelante, es la única cirugía que es electiva totalmente, porque no es un factor en donde en lo adelante, por ejemplo, como tener un cálculo en la vesícula que sea inocente, es la única cirugía donde no hay una emergencia real. Exactamente. En ese punto, por eso se estableció desde el 2011 que el cardiólogo evalúe este tipo de paciente, porque se dan 2 escenarios. Número 1, el paciente con enfermedad
cardiovascular ya conocida. Digamos, el paciente que tiene una falla cardíaca, que está descompensada sobre todo. Que no se opera. Que no se opera, no se opera. Hay cirugía de muy bajo riesgo, pero hay que tomar en cuenta que durante la anestesia se administran fármacos sobre todo para evitar el sangrado, que pueden exacerbar o descompensar arritmias mal controladas, pacientes con síndrome coronario que han sido revascularizados y que la revascularización ha sido reciente, pacientes con enfermedades valvulares que tienen un grado ya de severidad, como enfermedades valvulares de la aorta, la mitral, y entre hipertensión mal controlada. No es que estos pacientes tienen un no absoluto, pero hay una franja que el cardiólogo pone un límite, a partir del cual le dice a estos pacientes, no se pueden operar, y pacientes que no saben, como me ha pasado a mí, yo le hago eco a la mayor parte de los pacientes, o pacientes que tú le encuentras de nueva aparición, una enfermedad valvular durante la realización de un eco que incluso el paciente desconoce. Entonces, en ese sentido, ¿en qué circunstancia tú te has encontrado de pacientes que, por ejemplo, tienen una situación cardiovascular, se quieren operar, la cirugía de riesgo más o menos intermedio, y el cardiólogo te dice, ahora no, después sí? ¿Qué opinión te merece eso a ti? Mira, siguiendo ese mismo orden, nosotros manejamos, como tú mencionaste, pacientes entre comillas sanos. O sea, pacientes que van a tu consultorio, doctor, me quiero hacer un procedimiento, y como mencionaste, a veces uno lo evalúa, uno le hace todos los exámenes y las evaluaciones del lugar, y ahí se le descubren cosas que él no sabía. Entre comillas, nosotros manejamos pacientes sanos, pero no siempre están sanos. Así. Para eso nosotros, los protocolos de la sociedad exigen evaluaciones preoperatorias, no solamente cardiología, que es una de las más importantes, también conlleva neumología, también endocrinología, si es diabético. Hemato, si tiene alguna todo, condición. exactamente, pero en esos casos hay pacientes que vienen con el ánimo a 100 para operarse, motivados, pero cuando se le hace los laboratorios, hay patologías que resaltan que no se operan. Y como nosotros manejamos pacientes electivos, como mencionaste, no son cirugías necesarias. Incluso yo le digo, mira, el que me conviene operarte soy yo, porque eso es ingreso. Claro. Nosotros operamos por vocación, pero también El negocio. Vivimos O sea, de es eso, un negocio. uno vive de eso. Y yo le digo a los pacientes, si la cardióloga dice, mire, ese es un ASA2, o que tiene está descompensado la presión, o tiene tal patología, vamos a prepararlo mejor, o simplemente no se opera, yo se lo digo al paciente, en este momento no, porque es una cirugía electiva, vamos a prepararte, y hablo con los familiares, y nosotros, incluso la mayoría, por lo menos en mi caso, me lo agradecen, me dicen, gracias doctor, porque usted me está cuidando. Claro. Así es. Y nosotros como médicos debemos cuidar al paciente, no llevar al paciente a un quirófano con un alto riesgo, porque no es una cirugía de un cáncer, no es una apéndice perforada que sí o sí que lo tengo que operar. Entonces, Exacto. Argenis, ya te llegó esa paciente que decidió operarse, que se le hicieron todas sus evaluaciones cardiovasculares, neumológicas, psicológicas, agotó ese protocolo, la llevaste a quirófano. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en el transquirúrgico que puede presentar una paciente en una cirugía estética? En la parte de cirugía plástica, nosotros preparamos al paciente como lo llevamos como en los vehículos, clinical fast, o sea, todo el paciente está hemodinámicamente estable, todo está perfecto, pero eso no está exento de que se pueda presentar una complicación. Y la más frecuente, por lo menos en la cirugía plástica, son los hematomas. Por ejemplo, tú haces una mamoplastía, tú le colocas implante, o tú le haces levantamiento sin implante, una abdominoplastia, y te hace un sangrado. En las primeras 72 horas, las complicaciones más frecuentes son hematomas. Ya ahí se describen las infecciones, que las dehiscencias, pero esas son más prolongadas. Y las temibles, que son las embolias, los tromboembolismos, que son las que uno no quiere toparse nunca. Pero sí están descritas en todo procedimiento quirúrgico, y nosotros como cirujano plástico también no estamos exentos de que se presente. Excelente. Obviamente nosotros explicamos al paciente que el cuidado postoperatorio, que tiene que seguir todo, porque es 50 yo, 50 ellos. Porque yo lo opero, pero como ellos sigan las instrucciones en la casa, que los masajes, que el uso de la faja, que no se pueden mover, no pueden salir, porque a veces ya se operan hoy y tú la ves a los 2 días en una plaza y tú te das cuenta que tienen un tren. Con el dren. Claro. O sea, que
que es ella y yo. Todos hacemos un conjunto para que tenga un postoperatorio sutil. Y lo importante es que, señores, la cirugía plástica es una cirugía tan segura como las otras cirugías electivas. O sea, usted se va a sorprender, pero la estadística dice que los riesgos de las cirugías estéticas, al ser una cirugía que es en pacientes que están estables, es menor que en otro tipo de cirugía. Eso es importante. Así que si usted quiere operarse, usted va donde el papá de las muñecas y el papá de las muñecas le pone le resuelve. Pero, Reina, una pregunta. ¿Existen, pacientes con alguna patología de base que sí se pueden llevar a cirugía plástica desde el punto de vista de cardiología? Pero los pacientes que son hipertensos y están controlados pueden ir a hacerse su cirugía plástica. Los pacientes que tienen hipercolesterolemia, que están tratadas, pueden irse a hacer su cirugía plástica. Te va a sorprender, Argeni. Los pacientes que le dio un infarto y el infarto es antiguo y se revascularizó, se puede operar. ¿Está estable? Y está estable. Hay otro extremo. Ese paciente. Sí, en ese mismo orden, nosotros como manejamos pacientes sanos, entre comillas, ya cuando ellos te mencionan, sí, a mí me dio un infarto hace 10 años. Usted lo descarta. Antes de que pase al Pero ni una uña le quito. No. Pero se pueden operar, Jerry, no lo Sí, satanice. No, lo satanice. hay pacientes, por ejemplo, que han nacido con enfermedades, arritmias, que necesitan intervención como ablación por radiofrecuencia. Me ha pasado pacientes que siendo jóvenes han sido ablacionadas de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, están estables, tú le haces un Holter de 24, 48 horas, una prueba de esfuerzo para provocación de arritmia, y salen normales, un ecocardiograma que el corazón estructuralmente está sano, el dado paciente de alta pasa por el electrofisión. dado de alta, exactamente, que va a tolerar bien. Lo que sí debe haber siempre una comunicación en el equipo, porque en estos pacientes el anestesiólogo tiene que saber la agresividad con lo que va a usar los fármacos que son vasoconstrictores, como la adrenalina y eso, que se usa para evitar el sangrado. Entonces, es una comunicación para que haya un balance entre el control del sangrado por el cirujano, la medicación por el anestesiólogo. Pero casi ellos siempre se es cuidan, así. ellos no lo operan. Porque No, cuando no yo dejan era que lo veamos. residente, cuando yo era residente pasó así, una muchacha fue y salió con un Wolff-Parkinson-White, la llevamos a ablación, todo, después ella se quería operar, ellos le dijeron que no, le dieron para atrás. Pero no todos los pacientes nosotros decimos que no. Por ejemplo, ese mismo caso de un paciente que tiene un infarto antiguo, que ya el cardiólogo le hace todas sus pruebas y dice que sí se puede operar. Hay casos que sí nosotros podemos llevar quirófano. Por ejemplo, una ritidoplastia o un implante contracturado, que el paciente tiene dolor, porque esas son no pacientes que son electivos, pero sí entran en la clasificación de necesario, como yo le digo. Claro, porque o sea, le duele, ya tiene una contractura grado 4, donde tiene deformidad la mama y tiene dolor a la palpación que ni el brasier se puede poner. En esos casos sí ya son pacientes que nosotros lo podemos llevar a quirófano. Pero pacientes que usted lo ve, que se ven bien, que se ven físicamente, se ven bonitos y no necesitan una cirugía y tienen antecedentes quirúrgicos aquí que un riesgo, yo le digo, claro, pelado, que no. No vemos. Dime una cosa, Argenis, ¿y qué es más riesgoso, una abdominoplastía o una liposucción? Son procedimientos, originalmente son procedimientos como similares. Lo único que la abdominoplastia es más invasiva. En la abdominoplastia nosotros cortamos excedente de piel, reparamos músculos rectos aquí en la línea media y hacemos transposición de la línea umbilical. Pero en la liposucción es menos riesgoso porque solamente hacemos incisiones pequeñas y aspiramos grasa. En la abdominoplastia se puede decir que conlleva más riesgo que una lipoescultura. Muy bien. Tú hablaste del 50-50. 50% tú, 50% el paciente. ¿Cuál es el tiempo que debes respetar, o sea, la recuperación en el postquirúrgico de un paciente? Porque a veces tú lo operas y ya mañana está en un aeropuerto, como la ve uno, muchísimas pacientes. ¿Cuál es el tiempo de recuperación ideal en este caso, en estos casos? Eso es importante porque a veces los pacientes, ellos subestiman los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, yo me opero ahora y a los 2 días ya yo estoy perfecto y salgo a la plaza, que voy al cine y subestiman lo que es un postoperatorio. Y el tiempo para que tenga un postoperatorio bueno, una recuperación
excelente, una cicatrización perfecta, son 3 semanas. O sea, la recuperación son 21 días. Para tomar vuelo son 21 días, para ya salir y esa cosa, y que no se, como que no se... Anoten. No se confíen en la palabra. Porque hay veces que subestiman los procedimientos quirúrgicos, un procedimiento que lleva un postoperatorio perfecto, lo de día, ellos salen y ya pueden hacer hematoma tardío, pueden hacer dehiscencia, incluso se pueden infectar. En el caso de abdominoplastia, imagino que esta pregunta te la hacen más los esposos. ¿Cuándo pueden reiniciar la actividad sexual? Esa es una pregunta de la más frecuente. Incluso yo la diagnostico, esa pregunta. Porque ellos no terminan la pregunta. Ellos no la terminan. Doctor, y entonces. Doctor, y lo otro, ¿cuándo lo puedo? Y te hacen como señas. Yo le digo, sí. Lo ideal es, después de cualquier procedimiento quirúrgico estético, abdominoplastia, mama, ya son 6 semanas. Un ayuno. Ayuno fuerte. Eso es un duelo. Hay una pregunta que nos la hacen a nosotros porque hay pacientes que tienen la percepción de que el cardiólogo entra al quirófano. Entonces, a veces hay pacientes que tienen como un paquete más corto y un paquete más grande de cirugía. Más o menos, ¿cuál es la relación tiempo quirúrgico y sedación? O sea, ¿cuáles son las implicaciones que tiene la cantidad de procedimiento asociado al tiempo y al tipo de anestesia que se va a utilizar? Porque a veces ella pregunta, ¿y qué anestesia me van a dar? ¿Me van a dar la espalda? ¿Me van a dormir? ¿Me van a tener que poner de la que se huele? Sí. Originalmente nosotros hacemos procedimientos combinados. El tiempo para uno no exceder el riesgo, porque hay riesgo anestésico, como tú mencionaste, son 4 horas. O sea, a partir de las 4 horas ya conlleva mucho riesgo anestésico. Eso lleva más uso de medicamentos, lo tienen que sedar mucho, a veces el paciente se inquieta. Nosotros aquí en Dominicana, yo creo que el 90% de las anestesias son regional, llámese la que son peridural, raquidia, ya un número menos son las anestesias generales. Pero con una sedación, ¿verdad? Anestesia, se llaman anestesia regional con sedación. No, o sea, pues claro, aunque el paciente esté despierto, de aquí para arriba ellos están sedados. ¿Y requieren intubación en esos casos? No, sedado. Sedado es con una mascarilla que ellos le ponen, o una mascarilla laringea o una cánula. Exacto. Y el paciente, a veces, como están despiertos de aquí para arriba, están dormidos de aquí para abajo del tronco. Originalmente ellos interpretan que están sintiendo dolor y por eso lo sedan. Ahora, ya cuando llevan anestesia, por eso no se recomienda hacer muchos procedimientos juntos. Ajá. O sea, el procedimiento que normalmente no conllevan menos riesgo quirúrgico son 2 o 3 procedimientos. Ya cuando usted le hace muchos procedimientos, tiene que hacer mucha anestesia, o sea, colocarle mucha anestesia, muchas horas en el quirófano y por ende aumenta los riesgos quirúrgicos, que son las cosas que debemos evitar. Así es. ¿Y cuáles son los que se hacen más frecuentes, que tú haces 2 o 3? ¿Cuál es lo que más? Originalmente nosotros, como somos un país del Caribe, caribeño, claro, aquí las pacientes, ellas buscan más lo que son los procedimientos de contorno corporal. Ajá. Los contornos corporal son la mamoplastía, los aumentos de glúteo, las abdominoplastias. Ya en los países caucásicos buscan más ayuda faciales. Ajá. Pero aquí a la paciente le gusta verse más los glúteos grandes que la nariz fina. ¿Entiendes? No importa. Déjame mi nariz mongolona, sí, pero ponme glúteo, ponme una Y cintura los senos estrecha. en otras latitudes. Sí. Sí, por ejemplo, las europeas, es muy raro que tú veas. Yo le pregunté, cuando yo estuve allá, yo le pregunté, venga, ¿qué es lo que ustedes se hacen aquí? Porque yo no veía, las europeas no se hacen como la nalga. No, ella exige más lo que son los senos y los procedimientos la nariz, faciales. cosas faciales. Pero es muy raro tú ves una europea que con la nalga hecha. O sea, es muy raro. O abdominoplastia se hacen, pero aquí no. Pero sabes que los latinos, al hombre latino también le gusta ver. Sí. Incluso en los países asiáticos, Corea, Japón, tú sabes que ellos tienen el face diferente. Ellos, como de regalo de graduación, siempre les regalan lo que son las blefaroplastias. Ay, sí. A los coreanos. Sí. Son procedimientos que normalmente aquí en nuestro país se realizan después de los 50 años. Sí. Allá ya a los 18, 19 años se realizan lo que son los levantamientos de palpa. Sí. Y una pregunta, ¿las reintervenciones aumentan el riesgo de complicaciones? Porque tú sabes que... Bueno, tú sabes, yo digo tú sabes porque yo no me he hecho cirugía plástica, tú eres el experto. Todavía, no, Argeni. Si hay que hacérsela, no la hacemos. Voy para allá, cuando toque hacer esos Vamos para allá. Yo voy para allá, Argeni, eso es una promesa. Pero yo veo, Argeni, que eso como que es adictivo.
Y la gente que se hace una cosita quiere hacerse otra y otra y otra. Sí. Entonces las reintervenciones aumentan el riesgo de complicaciones. Eso tiene un nombre, eso que tú mencionaste, se llama de dismorfia corporal o síndrome de dismorfofobia, donde el paciente se realizó un procedimiento quirúrgico, se ve perfecto, le quedó bien sus mamas, su cintura, pero ella quiere hacerse más porque en el espejo dice que se siente que todavía que tiene un chichito aquí, pero solamente ella lo ven. ¿Qué lo ven? Y eso quiere estar en quirófano 2 o 3 veces al año. Y por ende, cada vez que usted va a un quirófano, es un riesgo que se toma. Por eso que hay que ir con todos los seguros de la mano, todas las evaluaciones, todas las analíticas, todo ok, porque los riesgos disminuimos, ya que si vamos con un riesgo menos, está todo bien. Y por ende, lo ideal es no ir al quirófano, ir cuando sea necesario, como dicen, ¿eh? Y entonces, Claro. ¿cuánta cirugía aguanta un paciente? No en un tiempo, sino en las En un veces año. que se intervenga en una zona. Por ejemplo, hay pacientes que son reincidentes en las lipoesculturas. Y abdominoplastia Y ganan peso también. y lipoescultura. Y ganan peso y lipoescultura. Y Ricky. Para eso, o sea, ¿cuántas veces puedes? Varias veces, o sea, eso es como no es contable. Un ejemplo, hay pacientes que se hacen una abdominoplastia y requieren un retoque de lipo porque le queda el chichito en la región periumbilical, en la dona periumbilical. Pero ya cuando se abusa de los procedimientos, ya eso conlleva riesgo. Sí. Porque hay mucha fibrosis, conlleva riesgo de quemadura en la piel, conlleva riesgo de que se le abre la herida porque ya el tejido está maltratado. O sea, que lo ideal es usted operarse, usted quedar conforme y disfrutar sus resultados. Exacto. Y con las pacientes obesas, ¿cuáles son las recomendaciones con las pacientes que están, o sea, que ya tienen más de 30 de índice? Nosotros seguimos un índice, o sea, lo que tú mencionaste, el BMI o el índice de masa corporal, según los protocolos que exige la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, es máximo hasta 34, 35. Ya ¿Se la van a partir de ahí ya se tiene que hacer cirugía bariátrica. Ok. Primero. Sí, antes- primero rebajar la cantidad de libras y llevar un BMI adecuado. Porque mientras más libras usted tiene, más riesgo quirúrgico Claro. pasa. O sea, mientras más gordo usted está, más fácil se puede complicar. Sí. Claro. Y en cuanto a los hombres, Argenia, ha aumentado la demanda de cirugía en hombres. ¿Y qué es lo que Sí. más se hace en los hombres? Sí, mira, nosotros originalmente de 10 procedimientos quirúrgicos, 9 son las féminas, pero en los últimos años, de la pandemia para acá, se puede mencionar. Ajá. Usted sabe que la pandemia revolucionó mucho lo que son las formas de vivir. Las personas se están cuidando más, van más al gym, disfrutan más de sus vidas, ¿verdad? Sí. Igual, en los hombres no se quedan atrás. Nosotros hacemos muchos procedimientos quirúrgicos que antes eran, o sea, un hombre que se operaba o era de la comunidad o Era lo guardaba muy oculto, o sea, lo tenía muy oculto. Me hice una lipo, me arreglé la nariz. No, y- no, eso Sí, porque no, se eso asociaba, no, se asociaba a que el hombre tenía algún tipo De afinidad. de afinidad por... Pero ahora nosotros vemos que los hombres se sienten orgullosos y los procedimientos que más frecuentemente se realizan son las lipomarcación abdominal, la rinoplastia, No, eso la está bien. ginecomastia, que es el aumento desproporcional del tejido mamario en el hombre. O sea, son procedimientos que normalmente están indicados, pero ellos buscan ayuda quirúrgica porque aquí todo el mundo tiene No, y que además estar muchos hombres hermoso. han bajado de peso, Sí, ven ese también. colgajo, Que y necesitan la cirugía. Sí, Sí, porque es necesitan. reconstructiva en ese caso. Porque en los casos, como usted menciona, la parte de la cirugía bariátrica, hay un paciente que ya entra en la clasificación de cirugía reconstructiva. No es que yo quiero operarme porque quiero verme bien, o sea, sino que lo necesito. Esos pacientes que le cuelgan mucho los senos, que le cuelgan mucho el abdomen, estamos hablando en los masculinos, o sea, necesitan la cirugía reconstructiva y ahí que nosotros entramos como cirujano plástico. Porque ellos quieren sentirse bien. Y Exacto. también uno quiere ver. Porque Alguien- está- Yo tengo una pregunta. Si mañana tú te fueras a hacer una cirugía plástica, ya que estamos hablando de los varones, ¿verdad? Vamos a involucrarte. Tenemos que involucrar a ti, porque estamos hablando de los varones. y No, aquí yo tengo que vamos- predicar con el ejemplo. ¿verdad? Exacto. Claro, Entonces, claro. Como Jesús. ¿qué tú te harías? Sé Yo- sincero. Yo soy un hombre muy honesto en esa parte, pero yo me haría una lipo. Está bien. Esa cosita de aquí que... Sí. Todavía no, pero voy para allá. Pero sí, ¿verdad? Sí. No, y en pero- ese mismo sentido, Argeni, porque nosotros no somos tan viejas, pero no somos tan No, porque- jóvenes. En los últimos 20 años, lo que yo recuerdo, cuando yo entré a la universidad, yo trabajé mucho con un cirujano plástico que era como mi padre, en paz descanse. Creo que de los primeros que se formó en el Gautier. Y la cirugía ha evolucionado mucho.
porque los procedimientos han cambiado. ¿Qué ha traído el paso de los años? Tú que eres de una generación más joven, en función a las tecnologías, los abordajes, los procedimientos en cirugía plástica. La cirugía plástica ha revolucionado mucho se puede decir desde el 2010 para acá. Tanto en los 2000 bajitos, en los 90, la cirugía no tiene los avances tecnológicos que hay ahora. Ahora usted se realiza una cirugía, una liposcultura, y hay varios avances tecnológicos en los cuales se puede mencionar lo que son la tecnología lipobase, no sé si la he escuchado. Sí, claro. Eso se usa en los pacientes que tienen mucha fibrosis, ayuda a que los pacientes no sangren y retrae la piel. También existe lo que es el Renuvion o J-Plasma, que se usa en los pacientes que tienen grado 1, grado 2, en el abdomen, en los brazos, y hace que no tenga uno la necesidad de hacer cicatrices. O sea, que los avances en la parte de aspirar la grasa, también hay un aparato que se llama microaire, que se usa para asistir al cirujano en la forma que ya no es tan traumático como en los tiempos de antes, que tú introducías una cánula y eso era, a veces no podías introducirla, ahora tú lo puedes hacer fácil. Eso conlleva menos riesgo quirúrgico, menos riesgo de complicaciones, menos dolor en el postoperatorio. O sea que muchas complicaciones también que antes se vean con más frecuencia. Si tú ves ahora, ya nosotros hemos revolucionado y la cirugía plástica en mano experta es totalmente segura. Qué bueno. Excelente. Queremos recordarle que este episodio es gracias a Laboratorios Flutter. ¿Tú has rechazado alguna vez a alguna paciente? Perdón. ¿Alguna paciente has rechazado? Muchísimas. Muchísimas. Es como yo mencioné al inicio, o sea, no todo el paciente que entra por el consultorio se opera, porque hay muchas condiciones que te dicen no se opera. Entre las que mencionamos al inicio son las que ya llevan condiciones médicas, que tienen un corazón descontrolado, una hipertensión descontrolada, que tiene antecedentes como esas enfermedades autoinmunes como el lupus, que la sarcoidosis, que tiene antecedentes de trombosis. Y ya sacando las entidades médicas, hay pacientes que tienen expectativas muy altas del procedimiento quirúrgico, que esperan mucho de la cirugía, y esos pacientes no son candidatos para operarse. No. O sea, uno tiene que diagnosticarlo. O sea, tú le dices, ellos te dicen, doctor, quiero quedar así como fulano. Casi siempre te llevan una foto del deseo. Ellos te dicen, mira, yo quiero quedar así. Y uno le explica, mira, usted tiene estructura ósea diferente, la parte muscular tuya es diferente. Usted nunca va a quedar así como fulana se operó. No, los resultados van a ser diferentes. Uno se lo explica y ellas no lo entienden. Y nosotros como cirujanos plásticos que nos respetamos, tenemos que decirle no. No. Porque no solamente es verle el signo del dinero aquí y operarlo, porque es una carga que tú te lleves, un riesgo quirúrgico que ese paciente se toma. Y si usted piensa como cirujano plástico que no va a cumplir la expectativa, que los resultados no van a ser como ese paciente desea, lamentablemente lo correcto es decirle que no. Idealmente. Wow. Idealmente. Sí. Argeni, no nos podemos terminar esto. Nos faltan unos minutos todavía, pero debemos de aclararle a esos espectadores de Cardiólogas Sin Presión, ¿cuál es la diferencia entre la cirugía plástica y la cirugía reconstructiva? Porque yo entiendo que la cirugía reconstructiva es una necesidad. Sí. O sea, no es como la cirugía plástica, que puede ser un gusto personal que yo me regale, ¿verdad? Pero la cirugía, claro. Incluso si tú analizas la mayoría de los pacientes, ellos no conocen la parte reconstructiva que nosotros. Nosotros nos formamos, yo que soy egresado de la escuela del Gautier, nosotros nos formamos como cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos. O sea, la parte reconstructiva de nosotros es primero que la estética, porque la parte fácil es la estética. Okay. La reconstructiva es más difícil, pero es la que no se ve. ¿No entiendes? Yo en el caso mío, que yo laboro en la parte pública, hacemos mucha cirugía reconstructiva. La diferencia es la cirugía plástica, la palabra plástica es el arte de modificar forma. O sea, yo modifico la forma de la nariz, la pongo fina, modifico la forma del seno, está caído, lo proyecto hacia adelante, defino la cintura, defino el abdomen. Eso es arte modificar forma. Ahora, la parte reconstructiva es ya cuando el paciente tiene secuelas propio de un accidente, donde estuvo expuesto a fuego, quemadura, tiene contractura, tiene deformidad de la cara, de la nariz, y en ese caso nosotros entramos a la parte reconstructiva, que es devolver la forma natural. O sea, aproximarlo. Sí, devolver a lo natural. La parte reconstructiva es lo necesario, es una necesidad.
Ok, y una pregunta, Argenis. Tú sabes que muchas mujeres que que son fit, que hacen ejercicio, pero uno siempre quiere una cosita que el ejercicio todavía no logra, y una cosita, arreglátela ahí. Tú sabes que tú quieres retomar tus ejercicios después de hacerte el procedimiento. ¿Qué tiempo ustedes nos dan para retomar esos ejercicios? Eso depende de qué procedimiento usted se realiza, porque si es una lipoescultura donde no hay cicatriz, originalmente ya al mes y medio, 6 semanas, puede retomar los ejercicios, pero si se realizó procedimiento de corte, sea cicatrices como abdominoplastía, mamoplastía, lo ideal es esperar mínimo los 3 meses. 3 meses. Siempre siguiendo las instrucciones del doctor, porque el doctor le va a decir qué tipo de ejercicio puede realizar y qué no. Porque hay veces pacientes que se sienten confiados y hacen ejercicios extremos y pueden tener una complicación tardía. Incluso ahí se han descrito hematomas a los 5 y 6 meses por abuso de ejercicio. O sea, sangrado interno que hacen. Y son cosas que, es como yo le digo, o sea, siempre informarle cada movimiento al doctor, y el doctor le va a decir qué debe hacer y qué no debe hacer. Bien. Argenis, entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves en un paciente antes de hacerse la cirugía? Ya tú lo tienes preparado y que tú dices, este paciente se va a operar mañana, y llega el día de mañana, no lo puedo operar. Metió la pata el paciente. Originalmente son pacientes que no son sinceros con el doctor. Sí. Eso se ve frecuente. Sí, muy frecuente. A veces el paciente quiere operarse sí o sí, como yo le digo, sí o sí, pero no analizan las complicaciones que pueden obtener, el riesgo quirúrgico, y ocultan mucha información al paciente. Y nosotros, cuando hacemos la historia clínica del paciente, la hacemos conjunto con un familiar. Y casi siempre hay algunos pacientes que ocultan información. Un ejemplo, un paciente se quiere operar y menciona todo menos que tuvo una inflamación de las piernas hace 6 meses. Tuvo una trombosis. O que fuma, o que toma anticonceptivo, o que se tomó la pastilla del día después. Y eso conlleva mucho riesgo. Y nosotros vemos eso con mucha frecuencia, y yo me entero de que pasó algo así, y yo lo suspendo ahí mismo, porque son cirugías electivas que no se pueden complicar, y se tiene que hacer en el momento perfecto con el paciente ideal. Y la complicación del tromboembolismo, Argenis, que es una complicación muy temida, ¿en cuál cirugía es en donde más frecuente puede haber riesgo de tromboembolismo? ¿Y cuál es el procedimiento más inusual en el que tú has visto un tromboembolismo pulmonar? Nosotros, el procedimiento que conlleva más probabilidad de trombo, porque lo he visto, es la abdominoplastía. La abdominoplastía casi siempre la combinamos con una lipoescultura. En esos casos, en la mayoría de los casos, inyectamos grasa en los glúteos. La grasa en los glúteos, la lipotransferencia glúteo, la ponemos nosotros usamos el sonodirigida, pero casi siempre es a la ciega que lo colocamos. Nosotros tenemos lo que son las anatomías aberrantes. Tú sabes que la glútea superior va en esa parte, pero hay pacientes que no la tienen ahí, y colocamos la grasa y se puede colocar en una posición anormal, y eso puede conllevar a una complicación que son las famosas embolias, que ni a mi enemigo yo se la deseo. Y el sitio más inusual que tú has visto que se haya provocado un tromboembolismo, por ejemplo, mama. Es que originalmente los procedimientos que conllevan más probabilidad de un trombo, abdominoplastia, lipoescultura, lipotransferencia. Pero hay casos de una mamoplastía que uno básicamente es un levantamiento, pero todo lo que conlleva a injuria quirúrgica puede ser un trombo, todo. Por una formación incluso espontánea de un trombo. Que en esos casos, como mencionamos al inicio, hay pacientes a veces que tienen entidades que no conocen y pueden hacer una complicación, y tú te preguntas por qué, y cuando ya se investiga, incluso hay pacientes que no dan la información correcta de antecedentes congénitos, que su padre, no son sinceros y pueden complicarse, y nosotros nos preguntamos como médicos, ¿por qué pasó? Una pregunta que se hace con frecuencia, el cardiólogo y la paciente la interpreta como un interrogatorio morboso, es el tema de si ha tenido abortos y cuántos han sido, porque a veces la mujer no sabe que la mujer que tiene abortos espontáneos a repetición
tradicionalmente están involucrados a trastornos de déficit del sistema de la coagulación, como déficit de proteína S, C y algunos trastornos de la coagulación antifosfolipídicos que predispone a que formen trombo espontáneo en la cirugía plástica. Por eso nosotros siempre hacemos un equipo. O sea, yo soy el cirujano, yo envío a la paciente a las evaluaciones de cardiología, neumo, endocrino, y si uno de esos especialistas me dice, doctor, no lo opere porque tiene tal cosa, yo digo que no. O sea, incluso la decisión final la tomo yo. O sea, la decisión final y la menos importante soy yo como cirujano. La más importante son los especialistas, porque un paciente que tiene una diabetes descompensada, una hipertensión descompensada y el cardiólogo te dice, no se opere, vamos a controlarlo, ese paciente no se puede llevar quirófano por X, yo digo, él dice que no y yo no lo puedo contradecir. Aunque yo quiera, no se puede. Así es. Porque es un equipo y lo más importante es la seguridad del paciente. Algeni, hablando de la lipotransferencia, vamos a hablar de un tema, volviendo a la lipotransferencia. Tú sabes que hay muchas mujeres ahora que tuvieron prótesis en el pasado y que, porque yo he visto, se la quieren retirar y no ponerse nada. Después de que tienen 20 años, 10 años, teniendo sus prótesis mamarias. En esas mujeres, ¿hay alguna posibilidad de que se haga una lipotransferencia grasa a la mama? Eso está todavía, lo que es la lipotransferencia a los senos, es como un dilema. De 10 cirujanos, tú le haces esa misma pregunta y te va a decir 8 te dicen que no. Hay 2 que están de acuerdo, pero no lo hacen. Pero hay algunos que lo realizan. En mi caso personal, yo no la realizo. Porque el tejido mamario, las mamas, son unos órganos muy nobles. Cuando nosotros hacemos lipotransferencia, el ejemplo más frecuente es en los glúteos. Uh-huh. Esa grasa en un número alto, una incidencia alta, se puede calcificar, se puede fibrosar. Y un ejemplo, hacer una lipotransferencia a los senos conlleva que pueda formar nódulos, típico un lipoma, que es algo benigno, pero que en los chequeos rutinarios de esa paciente, a través de una sonomamografía, que es el procedimiento diagnóstico más frecuente, puede arrojar un nódulo. Y en lo que se hace una biopsia de ese paciente, esa paciente está nerviosa. Sí, o sea, claro. Se te deprime, cree que tiene una patología maligna. Y eso fue provocado por un lipoma que en la biopsia va a arrojar tejido graso, o sea, benigno. Uh-huh. Pero en lo que sale ese estudio, esa biopsia, eso te va a decir que ella está nerviosa, está depresiva. En mi caso, yo no lo hago. O sea, hay 2 formas de aumentar los senos. O es con el mismo tejido, haciendo levantamiento, o con implante mamario, que es la forma más segura. ¿Y si ya tú no quieres tener más implante ahí? Entonces hacemos un procedimiento. Esa misma paciente que tiene 15, 10 años con el implante, se lo quiere retirar. Hay un procedimiento que se llama explantación mamaria, que consiste en retirar el implante y hacer levantamiento con el propio tejido. Ok, o sea, ahí es fácil, te va a quedar chiquita, pero con la técnica adecuada te puede quedar bonita y tú le puedes revivir el escote. Ajá, y eso se hace con mucha frecuencia. Incluso, no sé si ustedes han escuchado lo que es el síndrome de Asia. Ajá, claro. Eso es síndrome de Asia porque todo el mundo confunde. Tengo una espinilla aquí, ya tengo un síndrome de Asia, un rechazo al implante. Sí. O sea, es algo que usted hay que investigar bien, como que si es síndrome o es algo mental del paciente. Pero casi siempre hay una revolución de los pacientes retirándose los implantes porque creen que es síndrome de Asia. En esos casos, casi siempre hacemos lo que se llama implantación, que es retirar el implante y subirlo con el propio tejido mamario. Muy bien. Nosotros hemos llegado al final de este capítulo de Cardiólogas Sin Presión. Agradecerle al doctor Algenis Mercedes por su visita. Esperamos tenerlo en otro episodio. Nosotros nos despedimos de ustedes y les enviamos un beso grande. Cardiólogas Sin Presión los ama. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye.